Toy Robot prepara sus maletas para viajar en septiembre a Brasil y llevar su historia de éxito en la atención a niños con discapacidad, con el orgullo de ser concebido y desarrollado en Yucatán. Su creador, Darwin Ortiz Medina, enseñó el instrumento de terapia ocupacional infantil programado en lengua portuguesa, listo para partir. Un paso más de Toy Robot, no solamente en México, sino ya traspasando las fronteras de nuestro país. Próximamente Toy Robot va a estar en Brasil, invitados por las autoridades de Sao Paulo, Brasil. Vamos a dejarlo en el Centro de Investigación de Sao Paulo para que ellos hagan una valoración especializada de todo lo que hemos realizado aquí en México, aquí en Yucatán, que eso es importantísimo. Su creador nunca se imaginó el alcance que tendría Toy Robot, pero se empeñó a que el éxito sea una realidad. Definitivamente, para lograr un proyecto como Toy Robot, uno primero tiene que conocer las necesidades de dónde quieres generar algo importante, una innovación. Y después soñar. Hay que soñar para tratar de resolver un problema en el mundo. Toy Robot aprende las palabras muito obrigado, es decir, muchas gracias en portugués, porque seguramente lo dirán cientos de niños y padres de familia, al igual que su lema, rehabilita y enseña jugando. Buen viaje y mucho éxito. Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte de Álvaro Martínez. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.